Amén. Vamos a compartir la palabra del Señor en esta tarde, en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42 en adelante. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42 en adelante. Si usted lo encuentra, la medida que lo encuentre, vamos a ponernos de pie y daremos lectura al mensaje del Señor en esta hora. Hechos capítulo 2, versículo 42. Que Dios nos ayude, amén. Bien, daremos lectura a su santo mensaje en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Oremos a nuestro Dios. Padre Celestial, en esta tarde, Señor, le damos muchas gracias por esta porción de su palabra. Gracias, Señor, por estar reunidos en su nombre, porque nos ha dado esta hermosa bendición, Señor, de estar congregados en su casa de oración, dispuestos a recibir el pan espiritual, dispuestos a recibir, Señor, el buen alimento que viene desde su misma presencia. Señor, le pedimos en esta tarde que usted me use como un instrumento en sus manos para exponer su palabra, para no añadirle ni quitarle, sino predicar lo que en ella está escrito, Señor, tal como está, Señor, sin alterar el texto. Amado Señor, que su palabra corra y sea glorificada en nuestros corazones. También, Señor, nos pueda dar un espíritu de entendimiento, un espíritu de sabiduría para discernir, Señor, en qué dirección usted nos está hablando en esta hora, para no solamente ser oidores de su palabra, sino con la ayuda de su Espíritu Santo, ser hacedores de su mensaje, ser hacedores de su palabra. Señor, sabemos que con su ayuda, Señor, lo podemos hacer solamente dependiendo de su Espíritu Santo. Usted nos dará la victoria, Padre eterno. En esta hora, Señor, le pido que su palabra, Señor, bendiga los corazones. Señor, sea usted edificando, plantando, restaurando al caído, Señor, levantando, Señor, aquel que está afligido, Señor, dando consuelo al necesitado. En esta hora, Señor, también corrigiendo lo que pueda estar deficiente y nos dé un espíritu dócil para hacer una buena tierra, una tierra moldeable, Señor, para que el alfarero trabaje y pueda darnos la forma que usted, Señor, quiera darnos. Gracias, Padre, y en esta hora todos se lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. La gloria es para nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Dios nos bendiga. Tal vez muchas veces, hermanos, hemos leído este mensaje, la iglesia neotestamentaria o la iglesia primitiva. ¿Cuáles fueron las características de la iglesia neotestamentaria? Esta iglesia viene a ser un modelo para las siguientes comunidades cristianas, para la iglesia de hoy. Por lo tanto, hubieron grandes precedentes porque era el modelo por el cual
la iglesia del futuro se vería reflejada en ella. Hubieron situaciones muy fuertes como la de Ananías y Zafira, que ellos vendieron una heredad y dijeron que la vendieron en otro precio. Ellos sustrajeron del precio de la heredad y la trajeron a los pies de los apóstoles, diciendo vendimos la heredad en tanto. Entonces el apóstol Pedro les preguntó, ¿es cierto que vendieron la heredad en tanto? Sí, en tanto la vendimos, y cayeron muertos. Tanto Ananías y Zafira de la misma manera, porque Pedro dijo, no me mintieron a mí, sino le mintieron al Espíritu Santo. Que Dios nos ayude. Entonces Dios dejó un precedente fuerte, un precedente importante de cuán delicado y cuán importante es servir al Señor y ser parte de la iglesia, ser parte del cuerpo de Cristo. No solamente ese acontecimiento de Ananías y Zafira hemos podido ver, sino también un gran mover del Espíritu Santo, de muchas señales, de muchas sanidades, de muchos milagros y grandes respuestas a las oraciones que el pueblo de Dios hacía en ese momento. Pablo estando preso, digamos Pedro estando preso en la cárcel, las cadenas se le cayeron de las manos gracias a la oración de un pueblo sencillo, de un pueblo que buscaba la presencia de Dios, que buscaba la respuesta de Dios, y Dios de manera portentosa mandaba la respuesta de lo alto. Que Dios nos bendiga. Amén. Esa era la iglesia del Nuevo Testamento. Esa es la iglesia neotestamentaria. Es una comunidad centrada en Cristo. Es una iglesia guiada por el Espíritu Santo y comprometida con la obra del Señor, comprometida con la gran comisión, con la obra del Evangelio, de ir por el mundo y predicar su Evangelio a toda criatura, de cumplir la gran comisión que les dio el Señor Jesucristo, que les dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he dicho y que os he mandado, y he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Era una iglesia comprometida con la labor evangelizadora, con la labor, hermanos, de formación bíblica, de formación de la doctrina. Y en primer lugar, la primera característica que vemos de esta iglesia del Nuevo Testamento es que era una iglesia centrada en la palabra de Dios, era una iglesia dedicada a la palabra de Dios. Versículo 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban en la doctrina. La palabra doctrina quiere decir enseñanza o instrucción. La verdad de Dios revelada, la enseñanza pura, la enseñanza sin mácula, el fundamento que Dios ha puesto en su santo evangelio, el fundamento que Dios ha dejado para cada uno de nosotros, que viene desde el mismo tiempo de los apóstoles, cuando la iglesia nació, cuando fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas el evangelio del Señor Jesucristo. Que Dios nos bendiga. De manera, amados hermanos, que esta iglesia tenía por prioridad vivir una vida centrada en torno a la palabra de Dios. Se fundamenta en la enseñanza bíblica. Es por eso que el apóstol dice más adelante en la epístola a los Gálatas que si viniera un ángel del cielo con un evangelio diferente, no le creamos, sea anatema. Amén, que Dios nos ayude, porque habían otras enseñanzas, habían surgido otras corrientes teológicas que salieron de la misma iglesia. Pero dice la palabra del Señor que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido en la doctrina y en la verdad revelada de Dios. Que Dios nos ayude. Amén. Y es importante, son muy importantes cuando Dios nos habla, hermanos, a través de visiones, a través de sueños. Dios nos habla a través de sueños. Dios nos habla a través de instrumentos que se pueden levantar. A mí Dios me ha hablado a través de instrumentos que me han dicho lo que me pasaba, lo que me estaba pasando y lo que me iba a pasar, porque Dios todo lo sabe. Amén. Y en más de alguna oportunidad el Señor lo ha hecho. Amén. Me recuerdo que hace muchos años atrás, año 2004 si no me equivoco,
Dios me habló a través de un varón en una convención de jóvenes, en Licantén. Y después, muchos años después, hermanos, estábamos en un culto, porque habíamos terminado un semestre del Instituto Bíblico, y ese pastor estaba predicando ese día en ese culto, y me volvió a hablar el Señor a través de él, como de manera personal, instrumento, me volvió a hablar, años después. Entonces Dios nos habla a través de diferentes maneras, amén, utiliza hombres que con dones proféticos, con dones de profecía, utiliza hermanos que tienen visiones, hermanos que tienen sueños, nos habla de múltiples formas, pero lo más importante, y quién es la profeta mayor y a quien debemos poner atención, es a la palabra de Dios. Amén, que Dios nos bendiga. Esta palabra escrita, esta palabra revelada, aquí Dios dejó el fundamento y ninguna palabra que nosotros recibamos puede ir en contra de lo que está aquí escrito. Porque esta es la palabra mayor y hacemos bien en ponerle atención y en guardar lo que aquí está revelado para nosotros. Que Dios nos ayude. Era una iglesia centrada en la palabra de Dios, una iglesia que perseveraba en la doctrina de los apóstoles, pero también la doctrina no era solo un conocimiento, no era solamente una palabra, un logos, sino que también era un modelo de vida, era un ejemplo de vida que la iglesia debía aplicar, que la iglesia debía vivir, de manera que ellos se convertirían en cartas vivientes, se convertirían en la doctrina de Cristo y con su manera de vivir en todo adornarían la doctrina de Cristo. Que Dios nos ayude. Es lindo escuchar la palabra de Dios, es importante atesorarla en nuestro corazón, pero qué maravilloso es cuando esta palabra hace vida en cada uno de nosotros. Que Dios nos bendiga. Hoy tenemos que valorar la enseñanza bíblica, porque ella es la autoridad final en nuestra fe y en nuestra práctica. No hay otra norma de conducta, no hay otra norma de fe por sobre la palabra de Dios. Hay creencias paralelas que tienen a sus fundadores, las enseñanzas de sus fundadores, a la par con la Biblia, como que fueran inspiradas por Dios como la Biblia. Y eso es un error. Que Dios nos ayude. Hay otras religiones, otras creencias, otras iglesias, por ejemplo, que tienen los libros de Elena de White, por ejemplo, a la par de la Biblia, como que fueran inspirados por la Biblia. O otros que tienen los libros de, no sé, de Joseph Smith, los mormones, ¿cierto? Las revelaciones de Joseph Smith como que también son libros inspirados por Dios. El Señor dice, si alguien viene con un evangelio diferente, sea anatema. Que Dios nos bendiga. Amén. La única autoridad y norma de conducta plena y suficiente es la palabra de Dios. La doctrina apostólica era una guía para la vida diaria y la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Otra característica de la iglesia es que era una iglesia en comunión fraternal. Mire lo que dice el versículo 42. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Y qué lindo es cuando encontramos gente que tiene cosas en común con nosotros. Amén. Puede usted estar en otro país y de repente se encuentra con un chileno. Y en otro país, ¿cierto? Va y la manera de hablar, dice, este es como yo. Habla parecido a mí, tiene los mismos modismos. Tenemos cosas en común. Y en la iglesia del Señor tenemos cosas en común. Amén. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, por sobre todo y en todos. Bendito sea el nombre del Señor. Una misma sangre que nos ha lavado y nos ha redimido y nos ha hecho nuevas criaturas para Dios. Que Dios nos bendiga. Y cuando encontramos a un creyente, cuando encontramos a alguien que tiene nuestra misma fe, es como decir, oh, somos parte del mismo cuerpo. Somos parte del mismo equipo. Que Dios nos ayude. Tal vez hay muchos letreros, hermanos, pero el Señor va a venir a buscar una iglesia. Amén. Que tenga todas estas cosas en común, que ha sido lavada y redimida
en la sangre del Cordero, que es de la fe de Jesús. Que Dios nos ayude. Amén. Y cuando usted encuentre un hermano, una hermana que tal vez puede ser de otra iglesia, pero es su hermano también. Amén. Es su hermano, es su hermana. Tenemos un Señor, tenemos una fe, la sangre que nos lava y nos limpia de todo pecado. Amén. Que Dios nos ayude. Qué importante, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Era tal la comunión, hermanos, y sobre todo la comunión espiritual, que también vivían en unidad y compartían sus vidas. El compartir sus vidas se reflejaba en que ellos perseveraban en la doctrina y todos los que habían creído, dice el versículo 44, estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Que Dios nos bendiga. Tenían en común todas las cosas, dice que vendían sus propiedades, sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Porque sentían que si algún hermano estaba en necesidad o estaba sufriendo, ellos también se dolían. Sentían que si un hermano estaba contento y tenía bendición de parte de Dios, en todo sentido, ellos también se sentían contentos, se sentían gozosos, eran un cuerpo. Vivían en unidad, compartían sus vidas, traían sus posesiones a los pies de los apóstoles y los distribuían de acuerdo a la necesidad de cada uno de ellos. Habían viudas que eran atendidas, había mesas, hermanos, para aquellos que tenían necesidad, porque todas las cosas las tenían en común. Que Dios nos ayude. Y esto nos indica que debemos amarnos también los unos a los otros, dando mayor preferencia a los de la misma fe. Dando preferencia a los de la familia de la fe, dice el Señor. ¿En qué sentido, amados hermanos? En que debemos también bendecir a nuestros hermanos que están en necesidad. Debemos orar por aquellos que están afligidos. Debemos tender una mano al que lo necesita. Que Dios nos ayude. Orar por aquellos que están en necesidad. No solamente mirarnos y vernos acá en el templo, sino que cuando mis hermanos están enfermos, poder llamarles, poder orar por ellos, poder estar pendiente de su necesidad. Cuando hay hermanos que tal vez no tienen trabajo y lo están pasando mal, el Señor nos puede ayudar para también ir y bendecir al que lo necesita. Porque cada vez que bendecimos, después el Señor nos bendice nuevamente. ¿Sabe? Ayer escuchaba a una hermana junto a mi familia de otra iglesia. La hermana decía, a mí me han ayudado mucho para mis hijas, he recibido mucha ropa, pero yo cada vez que doy ropa se me devuelve el doble o el triple. El Señor me manda, el Señor me envía. Amén, porque cada vez que damos con generosidad, Dios nos multiplica. Amén, dice la palabra de Dios, echa tu pan sobre las aguas, porque a su tiempo lo recibirás. A su tiempo volverá. Si usted se ha fijado, tiramos cosas al mar, el mar al tiempo después las devuelve. Que Dios nos ayude. Así sucede en la vida espiritual. Cada vez que usted y yo tendemos la mano, bendecimos al que necesita, Dios nos devuelve multiplicado, cuadruplicado. Porque Dios no es deudor de nadie. Que Dios nos bendiga. Muchas veces pensamos, hermanos, y vivimos centrados en nosotros mismos, en nuestra necesidad, en que tenemos nosotros solamente el problema, en que nosotros solamente estamos enfermos y se nos olvida que también hay otros hermanos que tienen necesidad, que hay otros hermanos que también se enferman, que hay otros hermanos que tal vez tienen problemas en el trabajo, que hay hermanos que tal vez tienen escasez. Que Dios nos ayude para no solamente pensar y mirar por nosotros mismos, sino mirar también por los demás. A eso nos ha llamado el Señor, porque somos un cuerpo, somos una iglesia, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y repartían sus bienes a todos según la necesidad de cada uno. Y mire, vamos a leer el versículo 42 y el 46. Dice el 42 que perseveraban
en el partimiento del pan y en las oraciones. Y el 46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Aleluya. Que Dios nos bendiga. Amén. Perseveraban unánimes cada día en el templo. O sea, lunes, martes, miércoles, toda la semana en el templo. Hoy día es más relajado para nosotros, porque acá, por ejemplo, los días martes, los días jueves y el día domingo. Pero la iglesia neotestamentaria se congregaba lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, cada día en el templo. Que Dios nos ayude. Por lo tanto, amados hermanos, aquí vemos la importancia de congregarnos. Si vamos al Antiguo Testamento, en Deuteronomio, el Señor le dice a Moisés, harás congregar al pueblo de Israel, para que escuchen y entiendan las palabras de Jehová. Y esa palabra congregar viene del término eclesía, término que se refiere en el Nuevo Testamento, en griego, eclesía, a congregación o asamblea. Si somos parte del cuerpo de Cristo, tenemos que congregarnos. Amén. Dios les bendiga. Hay que congregarse porque aquí Dios envía bendición y vida eterna, y por lo tanto, si no hay congregación, reunión, asamblea, no hay iglesia. Algunos dicen, no, si no se necesita ir a una iglesia. Se puede escuchar en la radio, dicen algunos, se puede escuchar en la televisión, las redes sociales, etcétera, pero eso no es lo que Dios ha establecido. Además que a través de las redes sociales abunda una ensalada de corrientes doctrinales que no conviene muchas veces que usted tome una cosa y después escuche otro, sino que beba de la fuente que Dios le ha plantado. Amén. Y esa fuente es esta casa, donde Dios nos ha llamado, donde hemos nacido y donde estamos perseverando. Que Dios nos ayude. Tenemos que congregarnos porque sin asamblea, sin congregación, no hay iglesia. No hay iglesia. El Señor dice, mirad cuán bueno, en el Salmo 133, y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Amén. Estamos juntos, pero en armonía. Porque nos amamos, porque queremos que mi hermano sea edificado, porque queremos que mi hermano, mi hermana crezca en la fe, sea fortalecido en la fe, pueda crecer en la gracia de Dios. Que Dios nos ayude, juntos y en armonía. Y mire lo que dice al final de ese versículo, dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Cuando estamos congregados, le damos la oportunidad a Dios de bendecirnos de una manera que no puede ser de otra forma que es de estar congregado. Amén. No puede ser de otra forma que podamos estar congregados. Por eso hoy día usted y yo vamos a salir de aquí bendecidos. Nos vamos a ir con la bendición de Dios, con la cobertura de Dios, porque aquí Dios nos bendice y envía, dice su palabra, bendición y vida eterna. Que Dios nos ayude. Amén. Y esa bendición usted se la va a llevar. Dice que ellos perseveraban unánimes cada día en el templo. Hebreos 10:25, si no me equivoco, dice, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Porque muchas veces miramos al hombre y decimos, no, si falto, el pastor no me va a decir nada. Si falto, el pastor no se va a enojar. Pero más allá del pastor, estoy diciendo un ejemplo, está el Señor. Y nosotros, si bien tenemos que honrar y obedecer a nuestros pastores, primeramente estamos sirviéndole al Señor. Amén, que Dios nos ayude. Él es nuestro principal pastor. Dice la palabra de Dios que Él es el príncipe de los pastores, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, Él nos dará el galardón.
Él nos dará la recompensa por el trabajo en el Evangelio. No significa la salvación, porque la salvación usted no se la puede ganar por usted mismo. Pero sí hay recompensas. Ni siquiera un vaso de agua que usted le dé a alguien va a quedar sin recompensa. Y eso es cuando aparezca el príncipe de los pastores. Él, hermanos, nos dice a través de su palabra, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Que Dios nos ayude. Amén. Y finalmente, amados hermanos, la iglesia del Señor era una iglesia que practicaba un amor genuino, un amor limpio, ayudándose mutuamente en sus necesidades. Debemos fomentar relaciones auténticas dentro de la iglesia y apoyar a los hermanos en sus cargas. Debemos hacerlo. Amén. No solamente decirle Dios te bendiga, hermano. Cuando vemos a un hermano en necesidad, Dios te bendiga. Y a veces el hermano necesita algo más. Que Dios nos ayude. Tenemos que amar a nuestros hermanos y apoyar a los hermanos en sus cargas. Era una iglesia de oración y adoración. Que Dios nos ayude. Dice que participaban en el partimiento del pan y en las oraciones. La iglesia se reunía para orar y para celebrar la cena del Señor. Qué lindo, hermano, es cuando se celebra esta ordenanza de la cena del Señor, el partimiento del pan y en las oraciones. Era una iglesia poderosa en la oración. Y gracias a Dios, en esta iglesia, hermanos, hay un mover de oración. Hay hermanos que están orando en la semana. De repente, cada cierto tiempo hay cadenas de oración. Mis hermanos vienen durante la tarde y están algunos orando media hora, después viene otro. Y esto hace que la iglesia se fortalezca. Esto hace que la iglesia, hermanos, se mantenga en el Espíritu. Que Dios nos ayude. La iglesia se reunía para orar y para celebrar la cena del Señor como un acto de adoración, porque recordaban la obra de Cristo. Y de acuerdo a lo que Dios le reveló al apóstol Pablo en la institución de la cena del Señor, después de haber cenado, cantaron un himno, adoraron, le dieron gracias a Dios por lo que Dios había hecho por ellos, porque sabían que Dios había tomado la iniciativa, que Él dio su vida por los que han de creer en su nombre. Derramó su sangre y los hizo libres del pecado y de la condenación. Que Dios nos ayude. Qué lindo es cuando cenaron, y qué lindo es cuando aquí cenamos también con el Señor. Qué lindo es cuando por la fe comemos su cuerpo, bebemos su sangre. Eso nos renueva, eso nos da nueva fuerza, nuevo aliento, nos vivifica espiritualmente. No por un acto en sí mismo, sino que Cristo, Él es el que nos vivifica. Él es el que nos da nueva vida. Él es el que nos alienta. Él es el que nos levanta. Por su llaga hemos sido sanados. Por su sangre hemos sido redimidos. Hemos sido hechos nueva criatura. Que Dios nos ayude. La iglesia participaba del partimiento del pan. De repente alguno dice, ¿y no hay Santa Cena? No, es que todos los meses, mucho, muy seguido. Y la iglesia todos los días practicaba el partimiento del pan. Que Dios nos ayude. Es una ordenanza que el Señor ha dejado y una bendición también para la iglesia del Señor. La oración era una práctica constante y era una práctica individual y comunitaria. O sea, lo hacían los hermanos de manera individual y la iglesia de manera colectiva. Participaba de la oración. Qué importante es que nosotros personalmente tengamos una disciplina, una vida de oración, de acción de gracia, que ojalá lo primero que sea al abrir nuestros ojos sea orarle al Señor, venir a su presencia,
Como dicen por ahí, estos días escuchaba una predicación y el pastor decía, entrar en el cuarto de guerra. Amén, una recámara. De hecho hay una película que se llama El cuarto de guerra, una película cristiana. Y me recordaba esa película cuando escuchaba esa predicación, entrar en el cuarto de guerra, en la oración individual. Porque si usted y yo no oramos, estamos a expensas del enemigo. Si usted y yo no oramos, no estamos bajo la cobertura de Dios. Pero si venimos a su presencia en la mañana, Él nos cubre, Él nos guarda, estamos escondidos en el hueco de su mano y le cerramos todos los hoyitos, los pórticos al enemigo para que Él pueda meter su cola. No puede entrar. Que Dios nos ayude, porque venimos cada día a postrarnos en oración y en obediencia a nuestro Dios a través de la oración. ¿Sabe? La oración es la llave del cielo. Y por eso el enemigo no quiere que usted ore. Por eso el enemigo pone cansancio, no, que me mareo, que me duele la cabeza, que me duele la rodilla. El enemigo pone ese letargo para que usted no ore. Porque si usted ora, Dios abre las ventanas de los cielos y derrama bendición sobre su vida, sobre su familia, sobre la iglesia, sobre su comunidad, sobre todo el lugar donde usted se encuentre. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe, hermano? Había un hombre que no tenía mucha teología. Se llamaba Charles Finney. No tenía mucha teología, pero sí tenía mucha oración. Y oraba a Dios y era un hombre de avivamiento. Dios levantaba grandes avivamientos a través de Charles Finney. Y en una oportunidad venía llegando en el tren, bajó en la estación y la gente empezó a llorar. Todos en la estación de tren empezaron a llorar y toda la comunidad empezaron a llorar y a arrepentirse de sus pecados, a pedirle perdón a Dios y se levantó un gran avivamiento. ¿Saben? No habían cárceles con presos, estaban vacías las cárceles. Las cantinas quebraban porque nadie iba a emborracharse. Que Dios nos ayude. Un verdadero avivamiento de parte de Jehová, porque era un hombre de oración. Dios lo usó de tal manera que donde iba se encendían avivamientos. Que Dios nos ayude. Por eso el diablo no quiere que usted ore. Por eso el enemigo nos pone letargo para que no oremos, porque sabe que el día que usted dobla la rodilla con fe, las ventanas de los cielos se abren sobre su iglesia, sobre su pueblo, sobre su familia y sobre todas las áreas de su vida. Que Dios nos bendiga, mis hermanos. Es importante orar de manera individual y de manera comunitaria. Es lindo practicar las cadenas de oración con objetivos específicos, que la iglesia ore y se acostumbre y retome lo que es la cadena de oración, la búsqueda de Dios comunitaria, porque cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo para pedir algo, les será concedido de parte del Señor. Que Dios nos bendiga. Qué importante, hermano, es recuperar la prioridad de la oración y la adoración como parte central de la vida cristiana. Hoy día es difícil, porque el mundo gira muy rápido, porque todo nos demanda tiempo, porque la vida es vertiginosa. Pero aún así, cuando usted se dedica a darle a Dios este tiempo de oración y de adoración, mayor respuesta va a tener de Dios. Porque usted está dándole las primicias de su tiempo al Señor. Que Dios nos bendiga. Y el Señor dice, me buscarán y me encontrarán, porque me buscarán de todo su corazón. Que Dios nos ayude. La iglesia primitiva era una iglesia llena del Espíritu Santo. Era una iglesia llena por el poder del Espíritu Santo. Versículo 43 dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. No es que los apóstoles tuvieran el poder de hacer milagros y sanidades. El Espíritu Santo obraba a través de su iglesia. Y ellos dependían del Espíritu Santo. El Señor estaba con ellos, confirmando el Evangelio con señales y transformando vidas. La dependencia del Espíritu Santo era tan evidente en cada aspecto de su ministerio que el Señor respondía a aquella dependencia. Debemos buscar la llenura y la guía del Espíritu Santo para cumplir la misión que Dios nos ha encomendado. ¿Sabe? Dios le ha dado una tarea a usted y a mí.
Dios nos ha dado una tarea que es edificar el reino de Dios, es edificar a la iglesia, es cumplir con la gran comisión. Y para testificar, para predicar, para ser un testigo de Cristo, para traer las almas al conocimiento del Señor, debe la iglesia ser llena del Espíritu Santo. Debe ser guiada, influenciada plenamente por el Espíritu de Dios. Y así llevar muchas personas a la fe de Cristo, tener un testimonio y una predicación del Evangelio como la de la iglesia primitiva, que llevaron a muchas personas a la fe de Jesús. Debemos ser una iglesia que testifica a Cristo, no solo a través de nuestras palabras, sino también de nuestras acciones. Dar un buen ejemplo de que Cristo es real. Que Dios nos ayude. Hermanos, el Señor dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. ¿Por qué dijo eso el Señor? Porque el vino controla a veces la persona pierde el control de sí. Cuando alguien anda ebrio por la calle, es cierto, he visto gente ebria, gritando, a veces peleando por los efectos del alcohol. Sería diferente cuando ellos vivan por los efectos del Espíritu Santo en su vida. Que Dios nos ayude. El Señor les dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes sed bien llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo ser llenos del Espíritu Santo? Cantando tú solo. El Señor dice, cantando entre vosotros. O sea, congregado. Venir a la iglesia, el Señor aquí se mueve. Él se mueve, Él toca nuestros corazones, cantando entre vosotros, con salmos, dice, con cánticos y con himnos espirituales. Que Dios nos ayude. Usted quiere ser lleno del Espíritu Santo, adore a Dios. Cántele al Señor, busque la presencia de Dios a través de la adoración, a través de la oración, a través de la misma palabra del Señor. Cántele con salmos, con cánticos, con himnos espirituales. Ser lleno del Espíritu Santo es someternos a su palabra. Buscar la guía del Espíritu Santo para ser una iglesia que glorifica a Dios en todo. Esta iglesia del Nuevo Testamento es un modelo vivo de lo que Dios desea para su pueblo. La pregunta es si estamos reflejando esas características en nuestras vidas hoy. La Iglesia Apostólica Pentecostal Cristiana está reflejando las características de esa iglesia hoy día. Que Dios nos ayude. Yo miro esto y en lo personal digo, la vara está muy alta. Pucha, que está alta la vara. Pucha, que me falta para ser como esos apóstoles, como esos primeros creyentes. Pero el Señor dice, el que vive, recibe. El que busca, halla. Y el que golpea, se le abrirá. Podemos decirle, Señor, ¿cuánto me falta? Pero el Señor me va a decir, aquí te voy a revestir de mi gracia. Aquí te voy a revestir de mi poder. Mi Espíritu Santo estará sobre tu vida. Pero aquel que le busca de corazón, aquel que le busca, como dice el Señor, me encontrará, porque me buscará de todo su corazón. Que Dios nos ayude. Amén. Que Dios nos bendiga, mis hermanos. Y mire, y esto es lo último, ya dijo el predicador. 47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quién añade a la iglesia? El Señor. A veces nosotros invitamos y forzamos y machacamos. Oye, ven a la iglesia, ven. Y la gente no quiere venir. Pero va a llegar el momento en que el Señor los va a tocar. El Señor los va a traer. El Señor añadirá a la iglesia a los que tienen que ser salvos. Que Dios nos bendiga. Amén. Por lo tanto, que nuestra oración, que nuestro deseo sea en esta noche que el Señor renueve en nosotros el espíritu de la iglesia del Nuevo Testamento, para que podamos también reflejar las acciones. Los tiempos cambian, los tiempos son distintos, pero Dios es el mismo.
Su espíritu es el mismo. Su poder no cambia y su palabra permanecerá por todas las edades. Por lo tanto, Él se puede mover así como se movía en los tiempos de la iglesia primitiva. Que Dios nos bendiga, hermanos, y le voy a invitar que nos pongamos de pie para elevar una oración al Señor. Amado Padre Celestial y buen Salvador, su palabra ha sido leída en esta noche, ha sido exhortada. Le pedimos que usted pueda moverse, Señor, en su pueblo. Usted pueda, Señor, obrar en medio de su iglesia y que pueda derramar en nosotros un espíritu de oración, un espíritu de búsqueda, Señor, un espíritu de adoración, un espíritu que ponga la supremacía en la enseñanza y la instrucción de su palabra, Señor, porque para nosotros ha sido revelada y es suficiente, Señor, para llegar y obtener por su gracia la vida eterna. Señor amado, le pedimos que esta palabra haga vida en cada uno de nosotros y permita que las características que permanecen o permanecieron en la iglesia primitiva se hagan una realidad en cada uno de nosotros en este tiempo. Todo esto se lo pedimos en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Dios